Hola, ¿qué tal? Gusto en tenerlos y tenerlas de vuelta aquí en Conexión Global de CNN Chile para revisar juntos las noticias internacionales más importantes de esta jornada. Usted nos puede seguir siempre comentando en nuestras redes sociales utilizando el hashtag ConexionCNN y ahí puede opinar de nuestras informaciones. Queremos comenzar con los procesos de vacunación porque mientras en Chile hay cifras alegres con el proceso que se está llevando a cabo en nuestro país que nos ha posicionado dentro de los líderes a nivel internacional, en la Unión Europea realizaron una dura autocrítica sobre la campaña de vacunación de este bloque. De hecho, una de sus líderes reconoció errores y exceso de optimismo en la estrategia de compra de estas dosis. Fue la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien admitió que uno de los problemas fue la tardanza en autorizar el uso de las vacunas. Además, reconoció que subestimaron la capacidad de producción de las farmacéuticas y de la distribución de las dosis. Sin embargo, la política alemana destacó que lograron dos grandes objetivos. Uno, realizar una compra conjunta de los 27 países y también que se realizara sin dificultades respecto a la seguridad y eficacia de estas inyecciones. Pese a que von der Leyen aceptó que la vacunación no ha progresado como esperaban, aseguró que creen que el 70% de la población europea va a estar vacunada por lo menos a mediados de este año. Cuando AstraZeneca anunció que iba a reducir a la mitad las vacunas comprometidas para el primer trimestre, ella, von der Leyen, recibió duras críticas. Y otro de los cuestionamientos que han surgido también es la falta de transparencia en los contratos con las farmacéuticas. Es un hecho que hoy, en la lucha contra el virus, todavía no estamos donde queremos estar. Llegamos tarde para autorizar las vacunas. Éramos demasiado optimistas en lo que respecta a la producción masiva y tal vez estábamos demasiado seguros de que lo que pedimos se entregaría a tiempo. Necesitamos preguntarnos por qué es así y qué lecciones podemos sacar de esta experiencia. Y este miércoles se desarrolla el segundo día del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Senado de su país. Luego de que se aprobara la constitucionalidad de este proceso, hoy ya se comienzan a presentar los argumentos y acusaciones contra el magnate, que recordemos ha sido denunciado por haber incitado a la insurrección en el asalto al Capitolio. Queremos saber lo que está pasando en la nación norteamericana y para eso abrimos el contacto de inmediato con Yole Morirares, quien se encuentra justamente ahí en Washington, D.C. Hola, Yone, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hubo un pequeño receso después de este primer día donde realmente comienza el juicio político como tal. Y es porque el día de ayer, martes, comenzó el proceso con un debate sobre la constitucionalidad de este juicio político. 56 senadores de los 100 indicaron que sí, que ellos consideraban que este juicio era constitucional. Así que con eso ya se abrió la puerta para empezar como era el juicio político. Hoy los miembros de la Cámara de Representantes que fungen como fiscales presentaron inicialmente su parte. Ayer habían dado un pequeño abrebocas con un video de 13 minutos para recordarle a los senadores lo que había pasado el 6 de enero. Y el día de hoy han hecho un recuento cronológico de cómo Donald Trump, desde hace mucho tiempo, incluso desde junio o julio, durante la campaña electoral, ya Trump había minado la idea de que se había generado o iba a generarse una campaña y unos resultados fraudulentos si él perdía. Y después los mismos fiscales hicieron un recuento de en los días anteriores al 6 de enero, cómo Trump fue llamando a sus seguidores y poniendo la fecha del 6 de enero como un día importante e histórico. Eso fue importante, pero además después del 6 de enero, después de la insurrección y en medio de la insurrección, también los fiscales le recordaron a los senadores que el mismo presidente no solamente se demoró en pedirle a sus seguidores que detuvieran el asalto al Capitolio, sino que además les dijo que los quería mucho y los pidió que fueran a su casa. Entonces lo que están haciendo es esencialmente los fiscales es decirle esto no es nuevo, lo que pasó el 6 de enero no fue gratis, tampoco fue que la gente se fue porque sí. Esto es un patrón de comportamiento de Donald Trump que ya había visto cómo podía básicamente cambiarle la mentalidad a sus seguidores, insistiendo que la única oportunidad, la única forma de que no hubiera un fraude electoral era si ganaba. Esa es la primera parte. Después tuvieron un pequeño descanso, pero esencialmente ahora los fiscales tienen
8 horas en este miércoles, 8 horas el jueves y después será el turno de la defensa. Es posible, parece que los fiscales no se van a tomar las 8 horas ni este miércoles ni mañana jueves. Y posiblemente la defensa haga lo mismo. Así que esto se espera que relativamente se mueva rápido. Vendrán las preguntas de los senadores, etcétera. Pero si hay deseo del Senado, es posible que esto termine entre sábado y domingo. Yone, te quería hacer una consulta. Bueno, para que finalmente haya una condena en contra del expresidente Donald Trump se necesitan los 2/3 del Senado de Estados Unidos. Sin embargo, como está dividida la Cámara Alta en 50 y 50, 50 demócratas y 50 republicanos, se ve poco probable que se pueda alcanzar. ¿Has visto tú, en primer lugar, de que hay una estrategia del Partido Demócrata para convencer a los parlamentarios republicanos de votar a favor de este impeachment? Y lo segundo que te quería consultar también era sobre la figura de Donald Trump, que él dijo que no va a testificar ante el Senado, pero ¿hay posibilidad de que lo obliguen finalmente a asistir en estos días? Pues la pregunta inicial la segunda pregunta, más bien, comencemos por ahí, es muy poco probable. Los fiscales lo invitaron, los abogados dijeron que no, y esto podría generar un problema muy serio, extender el tiempo, y realmente no hay mucho apetito. ¿Por qué? Viene tu primera pregunta. Realmente, si es solamente para, digamos, poner como guía lo que pasó con el voto sobre la constitucionalidad, donde 6 republicanos se unieron a los demócratas y por eso fue 56-44, pues uno diría que esos 6 republicanos estarían digamos, con una tendencia a votar para encontrarlo culpable. Pero no necesariamente es así. El hecho de que un senador considere que esto es un proceso constitucional no significa que encuentre que todo esto vaya a terminar en absolver o en encontrar culpable al expresidente Trump. Así que la respuesta corta es no se sabe. La respuesta un poco más compleja es que los fiscales demócratas están buscando que recuerden que solamente este es un presidente que lleva un patrón de comportamiento y posiblemente ayudar a que estos 6 republicanos que ayer votaron por mantener el juicio político esencialmente, también apoyen la posibilidad de encontrar culpable a Donald Trump. Muchos de estos senadores republicanos sí han dicho que han visto el comportamiento de Trump cuestionable y a todas formas repudiable. Pero faltan otros. Se necesitan, como tú anotabas, que entonces estos 11 republicanos más, lleguen a las filas del sí, de encontrarlo culpable. Eso es bastante difícil. En parte porque Trump todavía tiene una fuerza política. En los días posteriores a las elecciones, logró recolectar más de $400 millones para un fondo de defensa que podía utilizar en lo que quisiera. Y todavía muchos de estos republicanos ven que la base sigue fiel a Trump y eso les podría dañar sus cálculos electorales. Entonces, hay todavía una gran, digamos, presión para estos senadores. La pregunta es si estos senadores piensan que esa fuerza que tiene Donald Trump va a continuar por el próximo año y medio, especialmente para aquellos que tienen reelección en 2022. Y eso, pues, podría cambiar o no, digamos, la mentalidad de muchos de estos senadores. Pero por ahora, tal vez se podría contar solamente con 6, muy por debajo de los 67 que necesitan en total el Senado. Necesitaría 17, tiene 6, le faltan 11 y tiene 3 días nada más para terminar este caso. Difícil. Claro, es importante eso que tú dices de la base electoral, ¿no? Así como Joe Biden ha sido el presidente con más votos en la historia de Estados Unidos, Donald Trump es el segundo con más votos en la historia y por lo tanto ahí tiene un componente político bastante fuerte en Estados Unidos. Yone, hemos estado muy atentos a tus reportes sobre lo que está ocurriendo con este juicio político que sabemos por lo menos duraría hasta el día lunes, así que vamos a estar en contacto próximamente con todo lo que suceda ahí al interior del Capitolio. Te enviamos un caluroso abrazo aquí desde Chile, sobre todo en ese invierno que están viviendo ahí en Washington, D.C. Que esté muy bien. Así es. Gracias, muchísimas gracias, por supuesto. Nos vemos pronto. Y seguimos avanzando con otras noticias porque la misión investigadora de la OMS concluyó su visita en Wuhan y este miércoles ya abandonó China luego de haber entregado sus primeras conclusiones sobre el comienzo de esta pandemia. Los expertos estuvieron 27 días en el país asiático, de los cuales 14 se mantuvieron en cuarentena. El trabajo se centró en Wuhan, que es el lugar donde se registraron los primeros casos de COVID-19 por ahí en diciembre del año 2019. Y no estuvo, claro, exento de presiones por parte
Estados Unidos ha exigido una sólida investigación, mientras que China también ha advertido una politización de esta indagatoria. El martes, el grupo investigador de la Organización Mundial de la Salud ya concluyó en una conferencia de prensa que el virus no habría tenido origen en un laboratorio y tampoco salió del Instituto de Virología de Wuhan, que recordemos había sido sugerido por el ex presidente Donald Trump como el punto de inicio artificial de este coronavirus. Además, los integrantes de la OMS apuntaron a dos teorías preliminares sobre el origen de esta pandemia. Por ejemplo, que el virus habría circulado a través de un animal como huésped o quizás por medio de algún alimento congelado. Después que el organismo concluyera su visita en Wuhan sin determinar todavía certeramente la procedencia del COVID-19, ahora China solicitó a Estados Unidos que también se investigue los inicios del brote, pero en ese país. Y la pandemia ha golpeado fuertemente a los ciudadanos de América Latina, dejando más de 600.000 muertos. El precario sistema de salud no ha podido dar abasto y cada vez aumentan más los contagios en algunos países. Sin embargo, naciones como México, Brasil o Perú también están enfrentando otra crisis más, que es la falta de oxígeno en los hospitales para los pacientes graves por coronavirus. Los detalles en la siguiente nota de Catalina Carrizo. Con más de 19 millones de contagios y 606.000 muertos, América Latina es la segunda región más golpeada del mundo por la pandemia. El precario sistema de salud ha pasado la cuenta a gran parte de los países que ahora se están quedando sin oxígeno para los enfermos de COVID-19. Este es el panorama en naciones como Brasil, México y Perú, donde miles de personas esperan horas para conseguir un tanque para algún familiar afectado por la enfermedad. Oxígeno que en muchos centros asistenciales simplemente no encuentran. En México, su demanda ha aumentado en un 700% desde fines de diciembre y los precios pueden llegar a más de $2.000 por un cilindro de 9.500 litros. Como 8 horas. Estoy desde las 6 de la mañana aquí parada, esperando a que me recarguen mi tanque. Está muy escaso el oxígeno. Y es desgastante estarte parando a las 5 o 6 de la mañana a salir a buscar los tanques de oxígeno, donde sí hay, donde no hay. Brasil, país que cuenta con más de 226.000 muertos, también se ha visto afectado con la escasez de oxígeno. En Manaos, capital de Amazonas, los hospitales colapsaron y muchas personas tuvieron que cuidar a los enfermos desde sus casas con sus propios tanques de oxígeno. Nos dijeron que tratáramos a nuestro familiar en casa porque no tenían la capacidad de recibir a más pacientes. Falta oxígeno para los enfermos, los tanques están siendo compartidos y los pasillos están llenos. En Perú, los tanques de 10 metros cúbicos pueden llegar a costar más de 500.000 pesos chilenos. Una de las situaciones más dramáticas se vivió en el puerto del Callao, donde muchas personas durmieron junto a los tanques mientras esperaban la entrega del suministro. Estamos de aquí desde las 9 de la noche del día de ayer, ya haciendo la cola para poder obtener el oxígeno. Que por el oxígeno nosotros necesitamos para que nuestra familia viva. Y si no tenemos oxígeno, nuestra familia muere. Por otra parte, el mercado negro de oxígeno se ha incrementado a través de redes sociales. En México, las autoridades han hecho un llamado a retornar los cilindros para evitar que se utilicen de manera ilegal y comprar solo a empresas certificadas. Por amor a la vida, devuelvan los cilindros en los cuales llevan el oxígeno a casa, porque eso implica salvar la vida de alguien. Son las 3 empresas y las 3 marcas con las cuales se vende oxígeno medicinal. Cualquier otra cosa de antemano es un fraude. Por ahora, los 3 países están buscando maneras de superar esta crisis. México ha tratado de aumentar la importación de tanques desde Estados Unidos. En Perú se abrirán 20 nuevas plantas de gas y Brasil ha aceptado 132.000 litros de oxígeno desde Venezuela. Seguimos aquí en América Latina porque Nicolás Maduro anunció que Venezuela va a recibir sus primeras 100.000 vacunas Sputnik 5 o Sputnik V durante la próxima semana para así enfrentar la pandemia del COVID-19. Esta corresponde a la primera entrega de los 10 millones de dosis que negoció el país latinoamericano con las autoridades de Rusia. En esta conferencia de prensa televisada, Maduro explicó que el proceso de vacunación va a comenzar con el personal sanitario del país para luego continuar con personas de escasos recursos y también profesores. Van a ser vacunados también los miembros de su partido político Somos Venezuela. Además, la vacuna rusa
Recordemos que el país tiene acuerdos para recibir más de 1,4 millones de dosis de AstraZeneca y Oxford, las cuales deberían arribar a fines de febrero. Estas fueron adquiridas a través del programa COVAX, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, para así lograr que países no desarrollados tengan acceso a esta dosis. La próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik V a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de las 100.000 vacunas Sputnik V. Y cuando empiecen el proceso de vacunación, vamos a vacunar a todo el personal médico, a todo el personal sanitario de Venezuela, a los sectores más vulnerables, y después vamos a la vacunación de los maestros, las maestras, los educadores. Y el príncipe Carlos de Inglaterra y su esposa Camila Parker recibieron este miércoles la vacuna contra el coronavirus. El heredero de la corona británica y la duquesa, de 72 y 73 años respectivamente, forman parte de los 4 grupos prioritarios que el gobierno británico se ha propuesto vacunar antes del próximo lunes. Durante esta jornada, el portavoz oficial de la Casa Real informó que ambos recibieron su primera inyección y se unen a los más de 12 millones de personas que ya han sido inoculadas con las vacunas desarrolladas por AstraZeneca, Oxford y también Pfizer y BioNTech. Recordemos que el príncipe Carlos y su hijo mayor William contrajeron el virus el año pasado, pero con síntomas leves. Mientras tanto, la reina Isabel II, de 94 años, y su esposo, el príncipe Felipe, que lo vemos ahí en las imágenes, también recibieron su primera dosis de la vacuna a principios de enero, en el inicio de la campaña de vacunación británica. Hay que recordar también que Reino Unido es la nación más abatida en Europa por esta emergencia sanitaria, con cerca de 114.000 muertos. Por eso, las autoridades han depositado gran parte de los esfuerzos en esta campaña de vacunación. Cambiamos radicalmente de tema, nos vamos hasta Argentina porque luego de 2 semanas todavía no se ha podido apagar el incendio forestal que está afectando a la Patagonia de esa nación. El siniestro comenzó el pasado 24 de enero cerca de la localidad de El Bolsón y hasta la fecha el fuego ya ha consumido cerca de 10.000 hectáreas. Según han señalado las autoridades trasandinas, el incendio forestal está contenido, pero todavía no está controlado. Y pese a que en los últimos días ha mejorado la situación, han insistido en que no hay que dejar que esto siga siendo una preocupación. En el combate de las llamas están trabajando más de 250 funcionarios, 4 helicópteros y 3 hidroaviones. El objetivo de las autoridades no solo es contener la propagación del fuego, sino también evitar que alcance zonas pobladas. Por el momento se desconoce cómo se originó este siniestro, sin embargo, preliminarmente las investigaciones han apuntado a un grupo de personas que no apagó adecuadamente un asado. Y 1/3 de los casi 6 millones de migrantes que han salido de Venezuela por la crisis que afecta a su país están hoy en Colombia. Y de ellos, casi 1 millón no cuenta con un estatus migratorio. Es por eso que la comunidad venezolana celebró el anuncio del presidente Iván Duque de querer regularizar la situación de miles de estas personas que han encontrado en Colombia un nuevo hogar. Desde Bogotá, Fernando Ramos tiene los detalles. Muchos inmigrantes venezolanos como Adriana Araujo llegaron a Colombia buscando un mejor futuro, pero les ha tocado sobrevivir de lo que pueden porque no tienen documentación que les permita acceder de manera legal a un trabajo, al sistema de salud o a la educación de sus hijos. Soy abogado, educadora y bueno, nunca pensé que venía para acá, para Bogotá, a enfrentarme con esto tan duro. Es fuerte. ¿Qué estás haciendo para vivir? Vendo tinto, helados, tortas, hago de todo un poco. Como ella, cerca de 1 millón de venezolanos podrán beneficiarse del Estatuto de Protección Temporal, según lo anunciado por el gobierno de Colombia, porque podrían solicitar empleos dignos y mejorar sus condiciones de vida. Esta población trabaja, en su mayoría, en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación.
Los que accedan al beneficio de protección temporal tendrán un plazo hasta de 10 años para estar en el país con todas las garantías. Después de ese tiempo podrían incluso solicitar la ciudadanía colombiana si así lo desean. Yo tengo aquí alrededor de voy para 4 años. Gracias a Dios, bueno, estamos satisfechos todavía. Bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Es un apoyo, un buen apoyo para esas personas que no han podido regularizar su situación. Lo que tocaría ver, en mi opinión muy particular, es el proceso. El estatus de protección temporal, según estableció el gobierno de Iván Duque, solo se aplicará a personas que ingresaron al país antes del 31 de enero de este año. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas y de Migración Colombia, al 31 de diciembre había al menos 1.729.000 inmigrantes venezolanos en el país y cerca del 56% estarían en condición irregular. Hay muchísimas dudas, muchísima gente preguntando cómo va a funcionar, cómo va a aplicar. Ahora hay que esperar pues, que salga el decreto y ver cómo va a ser la aplicación del mismo, ¿no? Pero sin duda alguna, una excelente noticia para todos los migrantes venezolanos. Con el estatuto avanzaremos hacia el objetivo de tener una migración ordenada, regular y segura, que beneficie a la población migrante y contribuya al desarrollo de nuestro país. Según Migración Colombia, el trámite será gratuito y en 2 etapas, la primera de registro virtual y la segunda presencial para corroborar datos y expedir el documento que acredita el estatus de protección temporal. Para CNN, Fernando Ramos, Bogotá. Y vamos a finalizar esta edición de Conexión Global viajando hasta Europa, un continente que está viviendo un crudo invierno con intensas nevaciones. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que siga fluyendo la creatividad. Esta es la historia de un padre y sus hijos en Letonia, ahí en la Europa oriental, donde en su casa crearon este tobogán, una pista para que anduvieran en trineo que pasa por arriba de la casa y por otros lugares. Anda a 30 kilómetros por hora este trineo en esta pista de 170 metros de largo. Según el padre, no le costó tanto dinero realizarla, cerca de $60, es decir, unos 50.000 pesos chilenos, porque la mayoría de los materiales de construcción provenían de armarios viejos y otras estructuras de madera que en vez de tirarlas, las usaron para generar esta pista. Con estas imágenes cerramos ya Conexión Global. Usted siga en compañía de CNN Chile, nos reencontramos en otra jornada. Nos vemos, que estén muy bien.